Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una emisión más del webinario de miércoles de salud mental en el trabajo en colaboración con Index Juárez. Vamos a empezar con este tema tan importante y relevante el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es importante resaltar que hoy es el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, el webinario de hoy nos vamos a centrar en este tema, que son los 3 obstáculos, es decir, 3 temas globales que obstaculizan eliminar la violencia contra la mujer en los centros de trabajo. Quiero agradecer a la comunidad de Index Juárez por la retransmisión de este webinario, por también darnos y brindarnos este espacio, saludarlos a todos ustedes y aprovechar para comentarles que pueden dejarnos todas sus dudas y opiniones en los comentarios. Daremos un espacio para darles lectura. En el formato de hoy tenemos invitados muy importantes que nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema. Bueno, para empezar, quisiera hablarles del panorama laboral de las mujeres en el trabajo. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2020, el primer trimestre, el 39.5% de la población ocupada son mujeres. De esta población ocupada, de estas mujeres que trabajan, el 64% ganan hasta 2 salarios mínimos, mientras que los hombres ganan hasta 3 salarios mínimos. El referente a los que son más de 5 salarios mínimos al mes, los hombres ocupan un 3%, mientras que las mujeres el 1%. Entonces aquí podemos ir empezando a abordar uno de los temas que son fundamentales o que son los puntos clave del día de hoy, que es la brecha salarial. Asimismo, vemos cómo está la distribución por actividad económica de la población de mujeres trabajadoras. Como podemos ver, la mayor parte de la población se concentra en lo que son la actividad de servicios y comercio. Hay muy poca participación en otras actividades como la minería, el suministro de agua, gas, electricidad, el transporte y construcción, ¿no? Podemos ver que se centra en la industria manufacturera, comercio y servicios. Esto es de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, igual del 2020, del primer trimestre. Entonces, este es también el panorama para otro de los temas modulares del día de hoy, que es el acceso a las oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de las organizaciones. Por otra parte, quisiera mencionarles que la violencia se da en diferentes ámbitos de la vida pública y privada. En este sentido, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2017, la INDIRE, del INEGI, nos habla que estos son los ámbitos que alguna vez las mujeres han experimentado violencia a lo largo de la vida. Esto quiere decir, en la parte laboral, el 18.37% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su trabajo. Y en este sentido podemos ver que los principales tipos de violencia o los principales actos de violencia que se fueron reportados son la discriminación por cuestiones de embarazo, la discriminación a las mujeres asalariadas en puestos de agricultura o en puestos de obrero, fueron muy persistente esta parte de la discriminación, también las agresiones sexuales, entendidas como el hostigamiento y el acoso sexual, y agresiones de tipo emocional, es decir, humillaciones, degradación e intimidaciones por parte de colegas, jefes y subordinados. Finalmente, como parte del marco normativo, encontramos que en la Ley Federal del Trabajo se contemplan temas como la igualdad de condiciones y obligaciones, esto también referente a lo que es el salario, lo que hace también una obligación el analizar este tema en los centros de trabajo. Asimismo, contempla las responsabilidades familiares, la división adecuada de estas responsabilidades y la oportunidad de que tanto hombres como mujeres puedan cumplir con ellas, y que también se va muy de la mano con el tema que tenemos hoy de las oportunidades, el acceso a las oportunidades, en el que también estaremos hablando del techo de cristal y el piso pegajoso. También de respecto a las madres trabajadoras, la discriminación, el acoso y el hostigamiento. Este es uno de los últimos temas que estaremos abordando el día de hoy. Y para continuar, quiero presentarles a las personas que nos hacen favor de acompañarnos hoy, que son los expertos que vamos a estar hablando. Y tenemos aquí con mucho gusto de recibir nuevamente a Maitea Muchastegui. Ella es consultora de ARN Wellbeing. Les voy a dar una breve semblanza de lo que ella ha hecho a lo largo de los años. Es toda una experta. Ella tiene un máster en psicoterapia humanista y gestal, además de una certificación en neurosemántica.
Es coach ejecutivo y tiene más de 30 años de experiencia en la facilitación de aprendizajes en equipos colaborativos. Además, ella ha sido instructora en competencias en equipos de alto rendimiento, ha sido conferencista y actualmente tiene el interés de utilizar estrategias conversacionales para provocar la generación de nuevos horizontes, tanto en línea como presenciales. Asimismo, me gustaría darle la bienvenida a la licenciada Laura Ballesteros, que ella es investigadora en la Alta Escuela para la Construcción de la Paz. Es un honor que nos cuente con nosotros en este momento, que participe. Ella es egresada de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de la Paz. Además, tiene un posgrado en Ética y Responsabilidad Social por la Universidad del Claustro de Sor Juana y tiene un certificado en el abordaje jurídico actual de la violencia de género por la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, ella está interesada en los temas que son la construcción de la paz, la igualdad de género, la perspectiva de género, políticas públicas y actualmente es investigadora en la Alta Escuela para la Construcción de la Paz. Por otra parte, queremos dar la bienvenida nuevamente a Paolo Pagliai. Hace un tiempo que no nos acompañaba y estamos muy felices de que pueda acompañarnos en esta ocasión para discutir sobre este tema. Su experiencia ha sido como fundador en la carrera de Derechos Humanos y Gestión de la Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tiene un doctorado en Pedagogía por parte de la UNAM. Además, ha sido director general de Humanidades en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente es rector en la Alta Escuela para la Construcción de la Paz y ha sido autor de diversos libros en este tema. Así que les doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Como les comentaba, hoy el formato va a ser hablar sobre estos temas que mencionamos, sobre los que dimos el contexto. Y para ello voy a formular una pregunta en la que voy a pedirles que por favor vayan brindándonos sus opiniones y su experiencia al respecto. El primer tema es la brecha salarial y me gustaría preguntarles cuáles son estos aspectos del trabajo que contribuyen a que siga existiendo esta diferencia en el salario, en la percepción del salario entre hombres y mujeres. Evidentemente no es que la empresa va a decir voy a pagarle más en el mismo centro a una mujer que a un hombre, sino que existen ciertas condiciones o ciertos aspectos laborales, procesos que hacen que exista esta diferencia. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a ustedes cuáles son estos aspectos que fomentan esta brecha salarial. Por favor, Maite. Gracias. Bueno, curiosamente yo me llamo Maite, pero por ahí está el nombre de mi esposo, que es Alberto Aznar, entonces nada que ver con el tema, pero bueno, soy Maite. Bueno, fíjate que a mí una de las cosas de las que me gusta mucho hablar es la forma en que seleccionamos al capital humano y al talento en nuestras organizaciones. Y yo creo que por ahí podemos identificar en absolutamente muchos sentidos la forma en que seleccionamos gente o promovemos gente en las organizaciones. Parece ser que el hecho que sea hombre o mujer, digamos, son dos precondiciones que nos hacen ver a una persona de diferente forma, obviamente. Lo que buscamos aquí, y sabemos que los hombres y las mujeres pues no somos iguales, lo que sí estamos buscando son igualdad de condiciones. Es decir, tanto para hombres y para mujeres la medición debe de determinarse por el puesto y las competencias que vamos resaltando para ese tipo de puesto que andamos buscando. En términos de selección, yo, por ejemplo, estaba escuchando hace un tiempo que en las orquestas sinfónicas había un nivel mucho más alto de hombres que de mujeres tocando los instrumentos en la orquesta. Y generaron la siguiente opción para buscar la equidad, no solamente de la orquesta, sino de posibilidades de salario. Lo que hicieron fue muy sencillo, fue poner una cortina en la zona que estaba siendo evaluada, ¿no? Y en la música que se generaba de instrumentos. Y en base a la escucha y al requerimiento que había para ese tipo de instrumentos, se escogía o no se escogía a la persona, ¿no? Eso es como para, digamos, como para empezar a trabajar en todo lo que pasa en las organizaciones y empezar por la selección y la promoción de las personas. ¿Cómo es que se promueven las personas en las organizaciones?
por competencias, por pruebas, en donde a través de las pruebas yo puedo detectar la habilidad o la capacidad de esa persona para enfrentar los objetivos o las metas de ese puesto. Realmente eso nos falta muchísimo, por lo menos en México, muchísimo trabajo de determinar el tipo de evidencias de las cuales yo voy a escoger a una u otra persona independientemente de su sexualidad, perdón, de su género, ¿no? Muchas gracias, Maite. También me parece que ese tema está bastante relacionado con el acceso a las oportunidades y el desarrollo dentro de las organizaciones para acceder a puestos de liderazgo y de alto mando. Y eso también puede estar muy relacionado a lo que es la brecha salarial con otro indicador que es el trabajo no remunerado, en el cual las mujeres elaboran la mayor parte de las actividades relacionadas al cuidado del hogar, al cuidado de los menores o a quien se les asigna más culturalmente el cuidado de terceras personas, ¿no? Y no sé si quisieras comentar algo en este sentido, Laura. Sí, justamente, si observamos la cotidianidad en nuestros días de encierro en cuarentena, observamos que el trabajo de cuidado es constante y aumenta, ¿no? Digamos que lamentablemente también es exponencial estando en la casa todo el tiempo. Y es un trabajo como que genera al final del día riqueza, en este sentido genera una plusvalía, que da la posibilidad que otros miembros de la familia trabajen, ¿no? Y este trabajo va generando más riqueza a lo largo del tiempo, pero es curioso cómo se invisibiliza en el sentido que asumimos que alguien va a hacer las compras, alguien va a decidir qué jabón se usa para las toallas, qué jabón se usa para la ropa, ¿no? Y estas decisiones que podrían parecer casi insignificantes, pero la verdad es que al final del día estas decisiones van garantizando la salud y el bienestar de la familia. En este sentido, desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva de género, considerando siempre el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidado en la casa, que no solo tiene que ver con la alimentación y limpieza, sino crianza, ¿no? De niños chiquitos, el cuidado de personas enfermas y la atención a personas de la tercera edad. Estas tres categorías, digamos, generalmente el trabajo, las personas que hacen este trabajo es ejercido por mujeres y lamentablemente en la sociedad se tiene la concepción que el trabajo no calificado es menos valioso que el trabajo altamente calificado. Y esto es un error, porque si en realidad vemos la riqueza que generamos las mujeres en la casa, porque forma parte del Producto Interno Bruto Nacional, no solo en México, también en Ucrania, Australia y Estados Unidos, da la posibilidad de que grandes mentes, ¿no? En periodos de cuarentena, produzcan conocimiento. Eso en el siglo XIX, eso también en el siglo XXI, ¿no? No es casual que Elon Musk tenga la posibilidad de mandar satélites al espacio mientras me pregunto quién está cuidando en su casa. Esto solamente es pregunta retórica. Pero, bueno, esa es una cosa. Ahora, el trabajo no calificado, eso tiene mucho que ver con cómo el género y cómo los roles de género van generando una división, ¿no? Una división sexual del trabajo. Justo una de las estadísticas que nos mostrabas al principio venía el dato de la minería. Y no es casual que los cuerpos asociados al trabajo de minería sean los masculinos, ¿no? Ahora, esta división sexual del trabajo obviamente tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con roles, tiene que ver con un contexto cultural. Y digo, obviamente, no por obviarlo, ¿no? Sino porque lamentablemente en el orden de las cosas, simbólico también, por ejemplo, lo seco con lo húmedo, arriba con abajo, adentro y afuera, se va asociando con lo masculino. En este sentido, también es importante ver cómo hay una sectorización, ¿no?
digamos que se va viendo una separación de sectores entre lo que es masculino, típicamente masculino, y lo típicamente femenino. Pensemos en cuando hay situaciones como la cocina. Cuando un hombre empieza a trabajar en el ámbito de cocina, deja de ser cocinero y pasa a chef, ¿no? Y esto sucede porque el privilegio de lo masculino de alguna forma, al volverse parte de estos quehaceres que tienen que ver con el cuidado de nuevo, con la alimentación y la nutrición, se vuelve una labor de prestigio. O por ejemplo, cuando una costurera, ¿no? Alguien que se dedica al diseño de ropa, a hacer la ropa, pues son maquiladoras, que también veo que es parte de la invitación de Index Juárez. Pero cuando un hombre se vuelve parte de un proceso de diseñar ropa, se vuelve diseñador, ¿no? Entonces ahí empieza a ver la cuestión del prestigio, y eso, digamos, no es casual, pero también eso es de los elementos estructurales que reproducen las brechas de género y la brecha de desigualdad y la dificultad de acceder a un salario par, ¿no? O igualitario. Pero bueno, eso podemos hablar más adelante. Muchas gracias. Paola, por favor. No, yo no quisiera agregar mucho para poder seguir en esa reflexión tan interesante. Quería solo decir que en un país donde rige todavía el método, la modalidad de la confianza, es decir, hay muchísimos trabajos de confianza, hasta en las instituciones, hasta en el gobierno, hasta en oficinas importantes. Bueno, en un país donde la confianza rige el sistema, más que el sistema de la confianza, por supuesto, tiene un espacio enorme la violencia cultural. Yo creo, en verdad, que el sistema generalizado de la confianza es una expresión de la violencia estructural, una violencia que prescinde voluntariamente, conscientemente de las reglas y por supuesto abre el campo a todo lo cultural. Si lo cultural dice que es mucho mejor tener un director hombre que una directora, en lo cultural te lo es permitido, está permitido por un sistema sin reglas, sin reglas. Y por supuesto eso a mí me preocupa porque aquí eso está a todos los niveles, no solamente en la casa, no solamente en la economía informal, también en la economía institucional, no solo en la privada, también en la pública. La violencia estructural representada por la confianza me parece un elemento fundamental de esta reflexión. Muchas gracias. Indudablemente también tiene que ver con todas estas cuestiones de las organizaciones en las condiciones que se ponen para el acceso a los puestos de trabajo, referente, por ejemplo, sea el hecho de que esté explícitamente escrito en la ley federal del trabajo de, hey, tienes prohibido despedir a las mujeres que están embarazadas, o las previsiones que se establecen para que no haya esta discriminación a las mujeres en un periodo de gestación, y que desde un inicio entonces condiciona el acceder o no a ese puesto de trabajo y las condiciones en las que se va a acceder, el tipo de salario que va a aceptar la mujer y los horarios que se van a aceptar, la periodicidad de los tipos de contrato, y que todas estas procesos administrativos que llevan a cabo las organizaciones pueden estar también fomentando o formando parte a esta brecha salarial. Y bien, con esto en mente quisiera pasar a nuestro siguiente tema, que es el que está bastante relacionado, el acceso a las oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de las organizaciones, que también se ha mencionado como parte importante el acceso a la educación, antes incluso para poder tener en el perfil o cumplir con los perfiles que nos mencionaba Maite, que se piden en las organizaciones, y que entonces es desde un proceso anterior en el que se está dando todos estos pasos y este piso pegajoso que es el término que hemos estado usando o que se ha escuchado recientemente, de la dificultad de las mujeres de pasar de la vida privada a la vida pública, porque son estos elementos de la vida privada que no se contemplan o que damos por sentado, como nos mencionaba Laura, de alguien lo tiene que hacer. Y ese alguien es una mujer. ¿Por qué? Porque
culturalmente se tiene la idea de que está mayormente capacitada cuando en realidad ha sido una conducta que se ha fomentado estructuralmente, ¿no? Y socialmente y a través de diferentes mecanismos que normalizan estas ideas. Entonces, quisiera preguntarles qué dificultades han identificado ustedes para en las organizaciones en dar en los equipos de trabajo los papeles de mujeres líderes, ¿no? Las dificultades de que accedan y el cómo se integra en la dinámica de las organizaciones. Por Sí, favor, Maite. sí, Gwendolyn, gracias. A mí me gustaría hablar un poquito sobre lo que es la segregación vertical y lo que es la segregación horizontal. Porque sabemos todos que en la vertical, pues hablar de un board en donde haya una representación femenina, pues es como muy poco frecuente, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Es raro que tú entres a un lugar en donde están los directivos y veas mujeres sentadas ahí. Lo que pues está cuestionando mucho en algunas corporaciones, incluso internacionales, la no presencia de mujeres actualmente, y me parece un acontecimiento interesante, está haciendo, por lo menos en ámbitos, no sé si mexicanos, pero europeos, que es de donde saco el comentario, la empresa empieza a tener menor valor, digamos, como empresa, ¿no? Es decir, se está empezando a considerar el liderazgo femenino como una aportación importante, inteligente, como una percepción también diferente, como una contribución simplemente que no vemos frecuentemente en las tomas de decisiones a ese nivel, ¿no? Estaba yo leyendo, tampoco es algo que sea un comentario formal o científico o medido, que bueno, que por ejemplo los líderes en los países, por ejemplo Nueva Zelanda, que es creo que primer ministra, cómo esta persona se planteó la situación del COVID y cómo lo fue gestionando. Parece que fue muy bien llevado, pero independientemente de bien o mal, fue diferente. El liderazgo femenino puede ser algo interesante a lo que nos estamos enfrentando. Pero luego hablábamos de la segregación vertical, pero también está la horizontal, güey. Es como los puestos, un poco lo que decía Laura, la parte mujerizada, ¿no? De los puestos de trabajo y la parte masculinizada de los puestos de trabajo. Y eso es algo que tendremos que ir resolviendo, superando, que tendremos que ir también trabajando cada vez más objetivamente, porque esta segregación también nos trae muchísima pobreza, incluso económicamente. Se sabe que la baja de presencia femenina en la economía de los países pues también representa una menor oportunidad, digamos, hay una economía que tiene que ver con una economía menos sana. Pero creo que el liderazgo inclusivo, pues es algo que nos surge, sobre todo en México, ¿no? De verdad nos surge. Yo creo que ya hablando en términos ¿cómo diré? De lo que estamos viendo, ¿cómo hacemos para mejorar todas estas condiciones? Me parece muy interesante que podamos ya dejar todas estas formas en donde creo que aquí todos ustedes son de una generación mucho más chicos que yo, pero hacía tiempo que la gente que estaba, por ejemplo, trabajando ya en liderazgos importantes o la rara persona o la rara mujer que encontrabas a nivel directivo, todavía era requerida que se presentara con falda, ¿no? Por favor, señorita Wendy, para la próxima sesión que tenemos del board, por favor venga usted de falda, porque se ve usted más bonita de falda, ¿no? Entonces, son comentarios que creo que se han ido limitando, que se han ido cada vez más como una forma de violencia de género, como una forma de
de ir segregando nuestra contribución. Entonces, otra de las cosas que quería yo comentar es que curiosamente ahorita que hablamos de las maquiladoras y de la integración también de la tecnología que rápidamente está cambiando nuestra forma de trabajo y la cantidad de gente que quedará sin trabajo por la automatización y toda esta presencia de la tecnología. Para esa serie estaba yo leyendo sobre que probablemente muchos de los trabajos de mujeres serán las primeras víctimas de la automatización. Decía el autor que probablemente en unos 5 años estaremos ya viendo algunas evidencias de cómo la automatización va a ir reemplazando nuestros empleos. Y obviamente mientras más alto vayamos en las organizaciones y los niveles de decisión sean más altos, obviamente será más difícil automatizar pues estas responsabilidades o estas funciones o estas competencias de un líder que tiene a su cargo un equipo de trabajo, que tiene a su cargo un área de trabajo. Esas probablemente sean mucho más difíciles de automatizar. Entonces, a la condición femenina tendremos que agregarle la presencia y la inminencia de la automatización. Excelente participación, Maite. Creo que tienes toda la razón cuando mencionas que esto está tan arraigado y normalizado dentro de las organizaciones, y es algo que se da en cualquier industria, ¿no? Que, por ejemplo, esta cuestión de los comentarios de lo que es una buena presentación en organizaciones o en actividades económicas del tipo de servicios, como cuáles podrían estar cayendo, ¿no? Dentro de esos comentarios de tener una buena presentación, o lo que tenemos que, como mujeres, trabajar en el sector de servicios o la atención que tenemos con los clientes, y que entonces es una violencia que no solo se presenta a nivel dentro de la organización, sino en nuestro trato con usuarios, con clientes, con otras personas, y que probablemente lo normalizado que está, no reconocemos la responsabilidad que se tiene con este tema y no verlo, ¿no? No lo vemos como tal, porque es algo que ya está dado y que es probablemente ya viene como requisito en el trabajo aguantar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, quisieran comentar algo al respecto, Laura, Paolo. Yo quería solo afinar un poco, pulir un poco, ¿no? La atención que tenemos que darle no tanto al género del líder, cuanto al género de la cultura del liderazgo. Lejos de querer debatir el tema, creo que la perspectiva diferente del liderazgo se da no por el género del líder, sino por el género de la cultura del liderazgo. Hemos tenido también a lo largo de las últimas décadas líderes, mujeres extremadamente patriarcales en su forma de ejercer el liderazgo, porque si bien está la maravillosa primer ministra de Nueva Zelanda o la primera ministra de Finlandia, estoy pensando también. Tenemos por otro lado los casos eclatantes que todos recordamos de Margaret Thatcher, o de nuestra queridísima procuradora Arely Gómez, ¿sí? Que a las madres que buscaban sus hijos las amenazó con arrestarlas todas si seguían buscándolos de esa forma. Es decir, yo creo más en una reflexión sobre la cultura patriarcal del liderazgo, que desafortunadamente pervade ambos géneros en este país. Y esto vale también para la empresa. Vale también para la empresa. Es decir, normalmente las mujeres que llegan a liderar empresas son las mujeres que, me van a pasar el término, voy a pedir disculpa con anticipación, son las mujeres que para el sistema, que según el sistema, tienen más huevos que los demás. Es decir, hay una marca masculina en esta cultura del liderazgo que es donde verdaderamente tenemos que trabajar. Me parece importante que nosotros trabajemos en eso más que en la elección de género, sino en cambiar el género a la cultura del liderazgo, que es sin duda una cultura machista, no masculina, una cultura machista.
Eso era lo único que quería decir. Le dejo la palabra a Laura, por supuesto. Gracias, Paulo. Justo escuchando las cosas que nos comparte Maite y Paulo, pienso mucho en un paper que es famoso, ¿no? Que habla sobre la pena cuando tienes un hijo, ¿no? Como se llama child penalty. Y es en este sentido, pienso mucho cómo en la cultura empresarial, o quizás, sí, en la cultura empresarial, pues, ¿no? Si una mujer quiere ser exitosa, si una mujer quiere ser dueña, si una mujer quiere ser CEO, le toca hacer sacrificios, ¿no? Sacrificios de familia, sacrificios emocionales, sacrificios sociales, que al final del día, digamos, son ofrendas, ¿no? A cambio de poder, ¿no? De poder en un esquema económico y de poder en un esquema quizás también político y sin duda social. Pero la pregunta aquí, y tiene que ver mucho con lo que decía Paulo sobre el género del liderazgo, yo me preguntaría si en realidad queremos un liderazgo con género, porque la verdad es que el género tiene muchas cargas. O sea, la verdad es que los roles de género son muy pesados y son muy dolorosos y son muy violentos. Y yo creo que agarrarnos del género como guías, en un sentido como, bueno, esto es típicamente masculino, esto es típicamente femenino, esto está feminizado, esto está masculinizado. Creo que eso sirve muy bien para nombrar las cosas. Pero yo no sé si valdría la pena, lamentablemente sí la pena, agarrarnos de estas nociones para mirar al liderazgo. O sea, yo no sé si de verdad un liderazgo exitoso o pertinente o sano, quizás sería la mejor palabra, no lo sé, la verdad, eh, necesita esos sacrificios de familia y esos sacrificios emocionales que la verdad son violentos. Y la única, o sea, desde mi punto de vista, lo que genera, y es quizás contraproducente, es violencia, ¿no? Porque justo este paper sobre child penalty que habla sobre salario, o sea, básicamente la premisa de este artículo es que una vez que una mujer llega al tope de su carrera, antes de, no sé, los 35 años, 36 años, y después de los 36 años decide tener hijos, nunca más a lo largo de su carrera va a volver a ganar ese salario. Nunca más después de tener hijos, ¿no? Y ese dato es abrumador. O sea, eso quiere decir que si las mujeres queremos ser madres, no vamos a hacer ni la mitad del dinero que hacen los hombres. ¿Y eso dónde nos deja? Y no estoy diciendo la única felicidad en la vida es el dinero, no, lo que estoy diciendo es una carga fortísima, que además de tener la responsabilidad laboral, además de tener una responsabilidad afectiva en la familia, suponiendo que la mujer la quiere tener, si no, está perfecto, pero sí, tiene que tener derecho también a no llevar una carga de 70 cosas cargando, y además sonriendo, ¿no? Y además con falda, ¿no? Entonces, ese es el problema del género, que adjudica cargas de cosas que al final del día no nos sirve a nadie, lo único que hace es mantener, no lo sé, usos del siglo XIX e ideas quizás del XVI, ¿no? Entonces se vuelve completamente incompatible con una realidad altamente competitiva, donde las personas jóvenes ahora tienen una capacidad de analítica y de habilidades altísima, donde lamentablemente no importa cuántas habilidades tengas desarrolladas, la competencia es altísima, el deseo de ser madre existe y la imposibilidad está ahí presente todo el día, ¿no? Entonces, esas son preguntas en cuanto al liderazgo y ya con eso cierro porque si no me sigo. Muchas gracias. No, la verdad es que son muy importantes todas las participaciones, los que nos han estado comentando, y me lleva a dos ideas, ¿no? La primera es que no hay que centrarnos en qué tipo de liderazgo es mejor, ¿no? Un liderazgo de un hombre o un liderazgo de una mujer, sino en las facilidades para acceder a ese tipo de puestos, las condiciones y las oportunidades que se tienen, y hablar de esta desigualdad que tenemos para acceder a ellas. Es decir, todas estas cuestiones que mencionaba de los sacrificios que normalmente se adjudican a las mujeres, pues no hacer que se incline esa balanza, que sea algo que también perjudique a los hombres, pero en este sentido ver estas desigualdades en las que están esas oportunidades de acceder a este tipo de liderazgo y puedo tener las mismas capacidades, los mismos conocimientos,
pero no las mismas oportunidades. No existe esta facilitación dentro de las organizaciones en las que yo como organización necesito esto, necesito estos horarios, necesito esto. Y tú como mujer que eres cuidadora culturalmente del hogar, de otras personas, de niños, de adultos mayores, de personas enfermas, pues lo siento, ¿no? Como organización, lo siento, entonces no cumples con estos requisitos que tengo para tener un puesto o para conseguir un puesto de liderazgo. Y no porque seas peor o mejor, sino porque las condiciones que yo necesito no se adecúan a las condiciones reales de la vida pública de las mujeres. Entonces, esa es como la primera línea, la que me parece muy revelador con los comentarios que ustedes nos hicieron, a la que podemos llegar, ¿no? No centrarnos en un liderazgo de poner a una mujer en un puesto de alto para cumplir con la representatividad que me impone, ¿no? Sino ver todas estas condiciones que impiden que las mujeres puedan acceder a estos puestos que tengo. Entonces, es muy importante. En este sentido, también me gustaría pasar a nuestro siguiente tema, que es el acoso y el hostigamiento. Entonces, me gustaría preguntarles cuáles son estos factores que fomentan estos comportamientos, ¿no? Estas ideas que tenemos y cuáles son esos comportamientos que pertenecen al acoso y al hostigamiento que probablemente damos por normales, pero que necesitamos visibilizar en las organizaciones para empezar con eliminar la violencia contra la mujer en los centros de trabajo, que viene siendo el tema también de este día. Okay. Momentos para reflexionar, si les parece, mientras reviso si tenemos comentarios. Yo con gusto nada más quisiera, yo creo que otra vez hablamos de, pido perdón porque insisto siempre sobre esto, pero para que aterricemos verdaderamente la reflexión en la acción. Yo creo que otra vez nosotros estamos hablando de una violencia estructural de los lugares de trabajo, de las organizaciones, una violencia estructural que viene directamente, procede directamente de una violencia cultural, es decir, de una cultura violenta, más bien, de una cultura violenta. Es la estructura misma, así como lo escuchamos hasta ahora, que prácticamente favorece la violencia en contra de las personas. Y en este caso, hablamos de la violencia en contra de las mujeres. Y cuando hablamos de acoso, ahora que me encuentro como en otros momentos de mi vida dirigiendo una facultad universitaria. Bueno, el acoso, la verdad, es un tema que procede esencialmente de una violencia cultural o, si prefieren, de una cultura violenta. Me imagino que esa cultura violenta es la misma que pervade por lo general el mundo del trabajo. Una cultura violenta que crea toda una serie de prejuicios y toda una serie de creencias alrededor de la mujer por la cual 7 acosadores de cada 10 no reconocen su propia violencia. Es decir, son perpetradores de violencia, a veces hasta de violencia muy grave, pero no están para nada conscientes de la violencia que están perpetrando, cosa que a mí me parece todavía más grave porque habla de un contexto violento que hasta ayer los ha justificado. Cuando tú hablas con las personas acusadas de ser acosadoras, esas personas no reconocen su propia falta. No es que la niegan, que eso sería de toda manera bastante discutible, sino que afirmando sus propias acciones, les atribuyen un valor que no es tan negativo o que no lo es para nada. Entonces aquí a mí me parece que en la violencia cultural que pervade nuestras organizaciones está, por ejemplo, la total ignorancia, la total falta de conciencia de lo que es la violencia, Es decir, podemos ser violentos sin darnos cuenta de lo que somos. Podemos hacer cosas que lastiman a la otra persona sin darnos cuenta que las estamos lastimando. Y esto, lo aclaro, no es ni un pretexto ni una justificación, es solamente el testimonio concreto
evidente de la violencia cultural. Eso. Entonces creo que para intervenir en eso hay que intervenir en esa violencia, la violencia cultural que no nos permite ni darnos cuenta de la violencia que perpetramos. Eso me parece lo más importante. Muchas gracias. Laura, ¿quisieras comentar algo? Sí, sí, justamente hablando sobre la violencia cultural, eh, me hace mucho pensar en cómo Galtung habla sobre la violencia, ¿no? Una violencia estructural que es una imposición de un sufrimiento, ¿no? De un sufrimiento físico y emocional. Y esa es la noción que tiene Galtung sobre la violencia, ¿no? Y creo que justamente esto nos sirve mucho como, quizás como una lupa, ¿no? Para mirar de cerca cómo es que está tan normalizado, tan reproducido en lo cotidiano, que nos cuesta mucho trabajo nombrarlo y mucho trabajo identificarlo también. Porque el tema del acoso y el tema del hostigamiento me hace pensar mucho en el gaslighting, ¿no? En esta noción sobre algo que está pasando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y cuando dices, oye, está pasando eso, dicen, no, es un chiste, no, es una broma, no, así es normal. Es como, no, eso es gaslighting y eso es violencia y eso, de nuevo, ¿no? Es una violencia estructural que es una imposición generada a punta de sufrimiento emocional, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, por otro lado, el acoso y el hostigamiento son interacciones muy sofisticadas. O sea, porque si nos fijamos cuando escuchamos a alguien que ha sido víctima de acoso o estamos observando el acoso o estamos observando el hostigamiento, es es sofisticadísimo. O sea, a veces es tan sutil que decir, híjole, me acosó o híjole, me está hostigando. Yo me lo he preguntado, o sea, muchas veces he dicho como, ¿y si no? ¿No? Pero la verdad es que sí, ¿no? Y a veces las alertas las alertas rojas son las más sutiles. Y ese es el peligro, ¿no? Y bueno, ahí la dejo ahorita y escuchamos a Maite, supongo. Muchas gracias. Sí, muy, muy interesante. Yo me quedo con la pregunta de un poquito anterior. Coincido totalmente con Paolo sobre, sobre el género, sobre la cultura de una organización. Esa es la que en la que tenemos que trabajar. Yo nada más un cuestionamiento es qué pasaría si hubiera más mujeres liderando. No sé si habría alguna diferencia. Es una pregunta de investigación solamente, pero coincido totalmente que lo que tenemos que trabajar es en la cultura. Pero no hemos visto demasiada liderazgo de mujeres. Entonces, pues es una pregunta que se queda ahí en el aire, ¿no? Pero retomando un poquito lo que dice Laura, que se me hace súper interesante, cómo de repente las que hemos sido de alguna manera, hemos tenido algunos procesos de acoso, de hostigamiento, de repente este fenómeno del Me Too ha sido genial para las mujeres. Volviendo a retomar lo que dice Pablo de la conciencia, porque así como no hay conciencia de la violencia, tampoco los que hemos sido sujetos de acoso y de hostigamiento, tampoco tenemos conciencia, por lo menos en mi caso, de que en el caso de muchísimas mujeres, de que eso era algo que se podía llamar como violencia, digamos, ¿no? Entonces, el fenómeno Me Too como una gran coincidencia de las personas que hemos estado en esa condición y de repente, pues hasta Me Too, ¿no? Yo recuerdo cuando de repente me di cuenta que yo había sido acosada en un momento de mi vida, cuando nos reunimos como 7, 8 compañeras a platicar y a tomar un café de una parte de nuestra vida en donde de repente una de ellas dijo algo y la otra dijo, a mí también, a mí también, a mí también. Entonces, ya sé que tenemos muy poquito tiempo, pero la ignorancia o la falta de conciencia es probablemente el enemigo a vencer o la parte en donde tenemos mucho trabajo que hacer. Decían por ahí, oía hoy en la mañana, que volver a la familia, y alguien cuestionaba, es que en la familia
hay tanta violencia de género que habría que cuestionar también esto de volver a la familia, ¿no? La conversación privada también que cada uno de nosotros mantiene sobre ser mujer, sobre lo que significa en relación a otro hombre, esta conversación privada que a veces no hemos considerado y que determina muchísimo nuestra posición frente a la, digamos, a la violencia o al liderazgo, etcétera. ¿Cómo trabajar en esto? Yo creo que es a nivel social, pero también hay un trabajo que es también a nivel intrapersonal, así como muy brevemente, ¿no? Muchas gracias. En este sentido, ya para concluir, me gustaría resaltar lo último que han estado mencionando Paolo, Laura, tú, sobre la importancia también de reconocer nosotros cuando estamos sufriendo violencia y denunciarlo, ¿no? Entonces, como parte de la organización, ¿qué podemos hacer para tener estos mecanismos de denuncia en lo que se atiendan y se tenga esta confianza para denunciar estos actos y que no pase esta situación de que creemos que nos estamos volviendo locas, que estamos exagerando y que no es para tanto, ¿no? Que son comentarios que normalmente podemos estar escuchando de cualquier parte, de cualquier sentido, incluso nosotros mismos, ¿no? Que nos decimos o nos podemos llegar a mencionar esto a nosotros como en este discurso interno y que nos evita el poder denunciar. Y quisiera decir algunos comentarios que están en las redes sociales para ir terminando. Mariana Prado nos comenta, de acuerdo con Paolo, la cultura del liderazgo es la clave. Hoy leí un artículo interesante donde habla sobre que el 69% de los hombres no se siente capaz de frenar conductas sexistas, pese a no estar de acuerdo con ellas, y cómo los hombres tienen una posición privilegiada para buscar el cambio, ya que ocupan la mayoría de los puestos de poder o bien de las tomas de decisiones. También nos menciona Mariana Prado, efectivamente, Laura, las empresas pierden muchos talentos femeninos con edades alrededor de los 35 años y difícilmente vuelven a ocupar los niveles directivos que tenían en caso de que decidan hacer una pausa durante la primera infancia de sus hijos. Okay, estos son los comentarios que nos han hecho llegar. Conclusiones a las que quisieran comentar, por favor. Dale, Maite, dale. No te veo, pero bueno, es que no los estoy viendo a todos, pero nada más para terminar, esta invitación, Gwendolyn, de cómo a lo mejor denunciamos esto, pero también cómo enfrentamos la microviolencia del día a día, digamos, esta fórmula que a veces teníamos en mi época, en mi generación, esta microviolencia que en donde te llamaban, a ver, niña o reina, o preciosa, o son microviolencias en donde podemos empezar a trabajar un poquito más recuerdo una jefa mía que le decían reina y ella contestaba, sí, mi rey, ¿no? O sea, es estas pequeñas acciones del día a día en donde podemos ayudar también a los hombres a cambiar su forma de hablar. Ellos también son víctimas de toda esta situación, ¿no? Nada más quería yo apuntar eso. Muchas gracias. Laura. Sí, me gustaría compartir que hoy en la mañana estuve escuchando un par de podcasts sobre brecha salarial en los lugares de trabajo, uno en Reino Unido y otro en Estados Unidos, y aunque son norte, a veces tienen razón, ¿no? A pesar de que están en el norte. El tema es que las gringas, ¿no? Las feministas gringas que se dedican a estos temas, dicen, bueno, a ver, ¿por qué hay una brecha de salario tan grande en el lugar del trabajo? Y uno dice, bueno, es que el tema que está ahí todo el tiempo es el tabú. O sea, ¿cuántas veces hablamos sobre cuánto dinero hacemos en los lugares de trabajo? Entonces, me gustaría así nombrar el hecho de que nos toca empezar a hablar de cosas que nos incomodan. O sea, como, ¿por qué las mujeres, entiendo que el cuidado y la maternidad, el proceso de puerperio, tenemos 9 meses y se puede alcanzar hasta 2 años, ¿no? En algunos lugares de trabajo en México y en algunos lugares del mundo. Pero ¿y los hombres? ¿Y por qué nada más 2 semanas, no? Y entonces, no solo va de un lado, no solo va de un lado el tiempo de pasar tiempo con un recién nacido, sino también de hablar sobre bonos, hablar de prestaciones, hablar de salarios,
o sea, yo diría que propondría pues traer esos temas a la mesa, ¿no? Para las personas que nos están escuchando. Y sin duda el tema del género siempre está ahí y yo creo que generar espacios seguros de conversación para compartir lo que pensamos y también experiencias, porque muchas veces compartir experiencias puede ser muy sanador, muy reparador, pero sobre todo educacional en el sentido de que va generando, va modificando la conducta comunitaria y personal a lo largo del tiempo. Entonces, esas serían mis dos reflexiones finales y, por supuesto, muchísimas gracias por compartir y por estar. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos, Paola. Yo quisiera tocar brevísimamente el punto del acoso en el puesto de trabajo. Creo que cada empresa, que cada organización debería de tener un reglamento sobre eso, un reglamento interno, y debería de tener un comité de ética que sancione y se preocupe de la formación de su gente. Para mí eso es esencial, más allá de lo que está afuera, más allá del poder judicial, más allá de las vías judiciales, que a veces la víctima emprende y a veces no emprende, la empresa debe de tener sus propios mecanismos para sancionar hasta con la expulsión, evidentemente, hasta con el despido, las personas que acosan a otras personas. Creo que en ese sentido se demostraría la voluntad de la organización, de la empresa de atender el tema y sobre todo se construiría paulatinamente una cultura de la empresa en cuestiones de violencia de género. Eso también es muy importante, ¿no? Porque más allá de la brecha salarial, que es gravísima, más allá de la brecha existencial con los horarios, con las imposiciones de las renuncias, está la violencia verdadera, la física, la verbal, está el acoso en las redes sociales por partes de colegas, están las vulgaridades gratuitas, la exposición pública, y todo eso una empresa tiene que hacerse responsable de enfrentarlo. Creo que la institución de un comité de ética sobre esos temas en cada empresa, en cada organización, puede ser un primer paso importante para la construcción de una cultura interna en contra de la violencia de género. Muchas gracias. Efectivamente, incluso ya es una obligación tener un protocolo para erradicar, prevenir la violencia, el acoso y el hostigamiento en los centros de trabajo y también la discriminación. Y es muy oportuno lo que nos mencionas porque también estos eventos que nos da tanto miedo a hablar en las organizaciones es importante que se traten. Y bueno, ya los últimos comentarios para dar fin a este webinario. Yara nos comenta en Facebook, me parece que la primera violencia que recibimos tanto hombres y mujeres en el ámbito laboral y familiar y social es la petición velada de extirpar todas las características que se asocian a lo femenino. Totalmente de acuerdo. También Neira Isabel Tiscareño nos menciona en una serie llamada Sex Education, viene el claro ejemplo de cómo una joven había sido acosada en un lugar público y tenía miedo de denunciar hasta que en una reunión con compañeras de la escuela se dieron cuenta que todas habían sido acosadas en algún punto de su vida y decidieron denunciar el acto más reciente, ya que en algunas ocasiones se dejan llevar por el qué dirá la gente de que me hayan hecho o dicho tal cosa, hasta que se den cuenta que no han sido las únicas y se sienten apoyadas. A lo que nos lleva que entre más se ha hablado y compartido de este tipo de acosos y hostigamientos, podría ayudar y evitar y ayudar a que gente que lo está sufriendo lo identifique y hable al respecto. Muy valiosas las aportaciones de los comentarios. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Quiero hacer mención del webinario que tendremos esta tarde, pero no sin antes comunicarles que este es el último webinario del año de los miércoles de salud mental en el trabajo. Muchas gracias por haber estado con nosotros todos los miércoles, por habernos acompañado. No se preocupen, nos vemos el próximo febrero. Empezando febrero retomamos estos webinarios con más temas, más invitados. Esperemos que contar con su compañía también el próximo año. Es muy
muy nutritivo, que nos apoyen desde su perspectiva, desde su función, también de toda la formación que ustedes tienen, aporta cada vez más a tratar todos los temas que hemos abarcado. Entonces, el último webinario también, hoy en la noche a las 7 tenemos el webinario de los 7 errores más comunes en la implementación de la NOM 035, cómo prevenirlos y darle solución. Vamos a compartir la liga del registro para que se inscriban y podamos darles acceso a esta reunión. Si ya empezaron con la implementación o apenas van a empezar, la información que les vamos a proporcionar les va a servir mucho. Y bueno, aquí están nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Y también a Maite, Laura y a Paolo. Un gusto tenerlos con nosotros. Gracias, Gwen. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias a Hasta todas, a luego. todos. Hasta luego. Hasta